¿Qué tal, hermanos del Rincón de Apologética? La paz sea con todos ustedes. Siguiendo con el tema de la evangelización en América, hoy les traigo un poco de información sobre la Argentina. Como todos ustedes saben, la Iglesia y la Corona Española unieron sus esfuerzos para cumplir su acción civilizadora en América décadas después de su descubrimiento, ya que muy poco hubiese logrado los soldados y las fuerzas armadas si no hubiesen tenido el apoyo de la Iglesia, que conquistó a los naturales en el orden espiritual y en muchos casos logró convertirlos en sumisos vasallos de la corona. Concretamente, en las regiones de El Río de la Plata y el Alto Tucumán, el 11 de febrero de 1555 fue nombrado primer obispo del Río de la Plata Fray Pedro Fernández de la Torre. Su actividad fue muy intensa. Creó las primeras escuelas donde se enseñaban a los indígenas agricultura y la lengua española. Fundó conventos y organizó su diócesis en forma adecuada al ambiente americano. El obispo de Tucumán, con sede en Santiago del Estero, se creó en 1570. El cristianismo había llegado a esta región, cuando los sacerdotes Francisco Galán y Juan Cedrón la recorrieron con la expedición de Diego de Rojas. La nueva diócesis comprendía las actuales provincias del centro del país, centro-norte del país de Argentina, como Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. Su primer obispo efectivo fue Fray Francisco de Vitoria. Le sucedió Fray Hernando de Trejo y Sanabria, con una acción descollante en la defensa y evangelización del indígena. Este nació en Paraguay y era hermano de Hernandarias. Bregaba para que el colono remunerase los servicios del indígena, encomendado y le otorgara protección y educación religiosa. Una de sus grandes obras fue en 1613 la de impulsar la creación de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que se suele considerarse el fundador. Sin embargo, prestigiosos historiadores sostienen que en realidad fue fundada por la Compañía de Jesús. El obispo Trejo promovió la fundación de la Orden de las Monjas Catalinas, que fueron las primeras religiosas del territorio argentino y las primeras maestras de Córdoba. La diócesis de Tucumán trasladó su sede a la ciudad de Córdoba en el año 1699. Finalmente, la diócesis de Buenos Aires fue erigida en 1620 por orden de Paulo V y se nombró obispo a Fray Pedro de Carranza. La última fue en 1807 y se creó en la provincia de Salta, al norte de Tucumán. En el contexto histórico, cuando los reyes católicos recibieron las bulas de Alejandro VI, contrajeron el compromiso de convertir a los indígenas al catolicismo. Más tarde, alrededor de 1508, el Papa Julio II les otorgó el derecho de patronato, por el que los reyes decidían todas las cuestiones religiosas relativas a América. De acuerdo con esta prerrogativa, la corona admitía o rechazaba órdenes religiosas, creaba obispados, contribuía económicamente al sostenimiento del culto y de los sacerdotes. Concedía a estos permiso para pasar a América, disponía lo concerniente a las ceremonias, levantaba templos y cobraba los diezmos, que los fieles entregaban a la iglesia para su sostenimiento. Se crearon tribunales eclesiásticos amparados por los tribunales civiles que entendían en esos casos de separación, bigama y etc. En todo el territorio de América desarrollaron una importante acción cultural diversas órdenes religiosas, como por ejemplo los dominicos, orden creada en el siglo XIII en Toulouse, Francia, por el español Domingo de Guzmán; los franciscanos, orden fundada en el siglo XIII por San Francisco de Asís; y posteriormente los jesuitas, pertenecientes a la Compañía de Jesús, fundada en el siglo XVI por el español San Ignacio de Loyola. Todos estos hombres de Dios que llegaron a América se distribuyeron por diversas regiones que recorrieron incansablemente para evangelizar y convertir a los indios.
y en muchas ocasiones llevar hasta ellos la civilización. Los demás misioneros se dedicaron a la enseñanza en colegios y universidades con el paso del tiempo, el cuidado de enfermos para los que fundaron hospitales y el desarrollo de la imprenta o etcétera. Más precisamente, en el Río de la Plata se destacaron los jesuitas que gobernaron espiritualmente pueblos de indios conocidos con el nombre de misiones jesuíticas. Las principales fueron las instaladas en Paraguay. Eran pueblos dirigidos por un cura y un teniente cura, que contaban con regidores y cabildantes indios. En ellos se desarrolló una importante acción cultural. Los misioneros introdujeron la imprenta en el Río de la Plata y dirigieron los principales centros de enseñanza. En 1767, Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas, pues se atribuyó a la compañía una fuerza política y económica muy poderosa dentro del Estado. Para administrar los bienes abandonados se crearon juntas de temporalidades, con cuyo producto se fomentó la cultura colonial. La Junta Suprema residía en Madrid. Las reducciones o misiones pasaron a tener gobierno civil, pero decayeron rápidamente porque el indio no se avenía a la nueva situación. Muchos prefirieron volver a la antigua vida en las selvas. Para 1767, Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas, pues atribuyó a la compañía una fuerza política y económica muy poderosa dentro del Estado.